Buenos días. El día de hoy les hablaré sobre el álbum de vida y de cómo se inicia la vida. El inicio de la vida comienza con la formación de las células germinativas y su maduración para el entrecruzamiento, que dará por resultado un huevo o cigoto. La espermatogénesis es el largo proceso por el cual se producen los espermatozoides a partir de las células germinales primordiales del macho, mediante mecanismos de mitosis y meiosis. La ovogénesis es la gametogénesis femenina, es decir, es el desarrollo y diferenciación del gametofito femenino y ovocito mediante una división meiótica. La meiosis es uno de los procesos de reproducción celular en humanos que implica la gametogénesis, ya que establece un mecanismo de reduccional en los cromosomas en las células sexuales, favoreciendo el intercambio de las características genéticas y por lo tanto la variabilidad de la especie. La reproducción humana de manera biológico-natural implica dos eventos celulares para la formación del huevo cigoto. La primera, como ya lo habíamos mencionado, es la espermatogénesis y la ovogénesis, a partir de la meiosis de los gametos, y, posteriormente, las sucesivas mitosis para la división celular del huevo cigoto, y su futura histodiferenciación en tres capas germinativas. Durante la primera semana se dan los procesos de fecundación, formación de cigotos, segmentación, formación de blastómeras de la mórula, la formación de blastocito o blástula y la caída del producto al útero. Entonces, la fecundación es la unión de un gameto femenino con un gameto masculino para formar un cigoto, y el lugar habitual es la ampolla uterina, que tiene una duración del proceso de 24 horas. Las fases son las siguientes. Primero es el paso del espermatozoide a través de la corona radiada. Después, penetración de la zona pelúcida. Posterior a eso, se da la fusión de membranas plasmáticas de ovocito y espermatozoide. El fin de la segunda semana, división meiótica de ovocitos y formación del pronúcleo femenino, y posteriormente la formación del pronúcleo masculino. Después, los pronúcleos se fusionan en un único agregado diploide de CR o otide, que van a producir un cigoto. Este dependerá de un sexo cromosómico X o Y. Espermatozoide XX es mujer y XY es hombre. En mi caso fue XY. Debemos recordar que 7 días después hay una etapa de implantación, donde producen trofoblastos, donde proliferan citrofoblastos y sincitrofoblastos, que atraviesan el epitelio endometrial, invadiendo el tejido conjuntivo, lo que hará el fin de la primera semana, con blastocito, que es una capa compacta de endometrio. En el final de la primera semana se da la caída del producto al útero, lo que implica la adhesión e invasión del endometrio por las primeras células diferenciadas, conocidas como el trofoblasto. En la segunda semana ya hay implantación y diferenciación de trofoblasto y embrioblasto, además de diferenciación sincitrofoblasto, que es la futura placenta, para implantación. El embrioblasto diferencia dos espacios por encima y debajo de un cordón bilaminar de células, que serán la futura cavidad transmiótica y el saco vitalino primario. Y el cordón celular diferenciará dos capas de células, dando lugar al embrión bilaminar, de donde la parte superior o epiblasto se ubica hacia la cavidad amniótica y la porción inferior o hipoblasto se orienta hacia el saco vitelino. Se diferencia el mesodermo extraembrionario a partir del celoma, que es la fusión del trofoblasto más la membrana de Hauser. En el final de la segunda semana queda determinado por la formación de la línea primitiva sobre el epiblasto, que es la porción dorsal del embrión, a partir de la inducción proliferativa en los extremos caudal y cefálico de las placas cloacal y bucofaringea. Pero también es importante tener en cuenta que por fuera del embrión también están sucediéndose una serie de eventos que constituirán a la placenta y membranas fetales a partir del corión. Durante la tercera semana se da la formación del embrión trilaminar a partir del ingreso entre epi e hipoblasto del mesodermo intraembrionario. Se da la formación del nodo primitivo de Hensen, que es en sentido craneal, para inducir la notocorda, que será el eje guía de la columna vertebral. Iniciará el proceso de neurulación con la formación del surco y crestas neurales, y el mesodermo paraxil dará origen a las somitómeros o somitas, que guiarán la conformación de las tres cavidades corpóreas, torácica, abdominal y pélvica. En esta tercera semana se da la formación del embrión trilaminar a partir del ingreso entre epi e hipoblasto del mesodermo intraembrionario, como mencionábamos. Y también va a haber una importancia de la línea primitiva,
ya que inducirá la formación de la notocorda, que llevará una dirección postero-anterior. Esto va de lo que será la región glútea hacia la cabeza, pues hasta este momento el embrión se define por dos acúmulos de tejido, que interaccionando en aceleradas mitosis corresponderán al desarrollo del tronco, que son la cavidad torácica abdominal y pélvica, y la cabeza, que implica cráneo, cara y cuello, con la respectiva organogénesis para cada cavidad del cuerpo. Para la tercera cuarta semana, la formación de la línea primitiva en la porción dorsal del disco embrionario servirá como inductora para la formación de la notocorda, y así se procura a la vez la formación del surco neural, tubo y crestas neurales, que habrán de quedar contenidas en la futura columna vertebral. El desarrollo embrionario de 4 semanas cumple con eventos simultáneos de neurulación, somitas, aparato faríngeo y desarrollo de cara y cráneo. En la semana 4, al finalizar todos esos procedimientos, el corazón empieza a latir, aparecen brotes de brazos y se empieza a formar el hígado, branquias y vesícula biliar. Además, aparece el vaso. La semana 5 es el comienzo del periodo embrionario, es decir, cuando se desarrollan todos los principales sistemas y estructuras del bebé. Las células del embrión se multiplican y comienzan a asumir funciones específicas. Esto se llama diferenciación. Se desarrollan todas las células sanguíneas, las nefronas y las neuronas. El embrión crece rápidamente y los rasgos externos del bebé empiezan a formarse. El cerebro, la médula espinal y el corazón del bebé empiezan a desarrollarse. El tracto gastrointestinal del bebé comienza a formarse. Es durante ese tiempo, el primer trimestre, que el bebé tiene mayor riesgo de daños a raíz de factores que pueden causar anomalías congénitas. Esto incluye ciertas medicinas, consumos de drogas ilícitas, consumo excesivo de alcohol, infecciones como la rubiola y otros factores. En las semanas de las 6 a las 7, las yemas o brotes de los brazos y piernas comienzan a crecer. El cerebro del bebé se forma en 5 áreas diferentes. Algunos nervios craneales son visibles. Después hablaremos más a fondo de este tema. Los ojos y los oídos comienzan a formarse. Se forma tejido que se ha de convertir en la columna y otros huesos. El corazón debe continuamente desarrollarse y ahora late a un ritmo regular. Esto se puede ver con un ultrasonido vaginal. Además, la sangre se bombea a través de los vasos mayores. Para la octava semana, los brazos y las piernas del bebé se han alargado. Las manos y los pies comienzan a formarse y lucen como pequeños remos. El cerebro del bebé continúa formándose y los pulmones comienzan a formarse. En esta semana, el rostro empieza a verse más humano y se empiezan a formar los oídos externos. Muy bien, a nosotros ser cirujanos dentistas pondremos especial énfasis en el desarrollo de la cabeza y el cuello, con la formación del cráneo, tomando en cuenta la formación por separado de la bóveda craneal, neurocráneo y la bóveda y la base del cráneo, condrocráneo. A partir de las dos formas de osificación distinta, que es endocondral indirecta y membranosa directa. El aparato branquial o faringio formará parte de las estructuras de la cara y el cuello, y estará formado por arcos, bolsas, surcos y membranas. Y finalmente la formación de la cara, que está constituido por 5 procesos básicos de tejido ectomesenquimático. Un proceso frontonasal, 2 maxilares y 2 procesos mandibulares. Conforme desarrollamos el tema, iremos introduciéndonos más a fondo y pondremos algunos ejemplos físicos de cómo se muestran estos. El desarrollo de la cabeza durante el periodo embrionario depende de la interacción ectodermo-mesodermo y se realiza en 2 etapas. Una primera etapa en donde a partir de los esteroclomos occipitales se delinean los primordios óseos de los huesos de la base del cráneo, condrocráneo. El desarrollo embriológico del neurocráneo, condrocráneo y viscerocráneo da por resultado la formación del hueso de la bóveda craneal, base de cráneo y de la cara. Toda esta formación a su vez se vincula y complementa con el desarrollo de las estructuras que contienen el globo ocular, el oído de la cavidad nasal y lengua, por parte del aparato branquial y el desarrollo de los procesos de la cara. El desarrollo de la cabeza implica la formación de la cara y el cráneo, en donde el neurocráneo dará origen a los huesos de la bóveda craneal y el condrocráneo dará origen a los elementos óseos de la base del cráneo, por osificación indirecta. El condrocráneo implica el desarrollo de la base del cráneo aproximadamente al final del primer mes de vida embrionaria y consiste en una placa cartilaginosa que dará origen a los huesos de la región basal.
Por otra parte, el viscerocráneo consiste en la formación de los huesos que formarán a la cara. Tomando en cuenta el desarrollo de esta, depende también el aparato faríngeo branquial y más específicamente el primer arco branquial. El aparato branquial constituye el entorno de estructuras que darán origen al complejo maxilomandibular y al cuello, mediante la formación de arcos, bolsas, surcos y membranas en el embrión de aproximadamente 4 semanas de desarrollo, resultante de la interacción del tejido germinativo, ectodermo, mesodermo y endodermo. El desarrollo de la cara es un suceso biológico que se realiza a la par de la formación interna del aparato branquial. Hacia la tercera semana el cigoto mide 1,5 milímetros y su diferenciación cefálica inicia a partir del quinto crecimiento del tejido externo. Un proceso frontonasal que da origen a la prominencia frontal y lateral en el proceso nasolaterales y nasomediano, y dos procesos maxilares, dos mandibulares. En la formación del paladar, la falta de fusión del proceso nasomediano con los maxilares puede provocar labio fisurado y o paladar hendido. Por eso es importante que se desarrolle de manera correcta. De igual manera, es de suma importancia la odontogénesis, ya que este proceso dará como resultado el inicio de nuestras piezas dentarias. Se divide en 4 fases durante la sexta semana. La primera etapa se llama lámina. En esta lámina se forma una U con vuelta hacia atrás y que aparece en cada maxilar. Está provista de células que ejercen una inducción en el mesénquima o tejido del organismo embrionario, que es de origen de la mayoría de los tejidos orgánicos. La segunda etapa es la de la yema dentaria. Cuando el mesénquima se condensa, aparecen las yemas o botones, del que surgirán los dientes. De esta lámina nacerán también las piezas permanentes. La tercera etapa se llama casquete, cuando se forma la pulpa y la dentina. El epitelio forma concavidad central y se le diferencian dos sectores: epitelio interno del órgano del esmalte y epitelio externo. Finalmente, la cuarta etapa se llama órgano de campana, cuando la lámina dentaria crece y produce un cambio en el casquete, que ahora tiene ya 3 componentes: órgano del esmalte, papila dental y saco dentario. Comienza entonces la verdadera formación del diente con sus tejidos duros. A manera de conclusión, podemos decir que este proceso inicia desde la fecundación y que el desarrollo embrionario tiene lugar en el primer trimestre del embarazo, que son todos aquellos procesos que actúan desde la fecundación hasta que pasa a ser un feto. Estos procesos son altamente complicados y son efectuados por nuestro cuerpo para llegar a tener un producto sano y completo.